Hola, muy buenas Hola. tardes. Estamos comenzando un nuevo conversatorio de este ciclo que hemos estado organizando desde la Escuela de Periodismo para conmemorar nuestros 25 años, un cuarto de siglo ya respetable, ¿no? La Escuela de Periodismo de la Católica de Valparaíso. Y la idea es que justamente en estos contextos tan extraños de pandemia que nos ha cambiado toda nuestra forma de trabajar, de estar en lo cotidiano, también aprovechar esta instancia y generar estos diálogos, estos encuentros para conversar sobre distintos temas. Este es el tercero ya. El primero fue sobre comunicación organizacional, los desafíos de la pandemia a las organizaciones o de las crisis a las organizaciones. El segundo fue de gestión cultural y trabajo en el sector cultural. Y hoy día vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me gusta muchísimo, que es el tema de la investigación en comunicación. Y estoy súper contenta porque quienes nos van a acompañar en este conversatorio son dos colegas con los que fuimos contemporáneos en distintas generaciones, pero contemporáneos en la escuela de periodismo y que también se han ido dedicando al trabajo académico de investigación en comunicación, pero más allá de nuestras fronteras. Estoy segura que muchos se entusiasmaron mucho de saber que iban a participar con nosotros hoy. Loreto Urbina, Mm, bienvenida, Muchas gracias. muchísimas gracias. Los dos están en Inglaterra, por eso lo hicimos a esta hora, igual. En general son a las 6 de la tarde, exalumna de nuestra escuela, ya nos va a contar un poco, pero hoy día estás de profesora en la Universidad de Wolverhampton. Obvio que te pregunté cómo se pronunciaba, obvio que lo pronuncié mal, bueno, tú Ujú. después lo corregirás. También estamos con Jorge Saavedra, quien también es exalumno de esta escuela, que ha estado vinculado siempre a nuestra escuela a través del Diplomado Virtual en Gestión Cultural y que también desde hace unos años es profesor en la Universidad de Cambridge. Bienvenidos a los dos. Muchísimas, muchísimas gracias de haber aceptado esta invitación. ¿Cómo están? Bien, gracias. Muchas gracias, Nielas, por la invitación. Estoy muy feliz de participar en esta iniciativa que está haciendo la escuela, sobre todo por el aniversario. Tengo muy buenos recuerdos de la Universidad Católica y de la escuela en particular, así que es siempre muy grato volver a discutir cualquier cosa con la gente de la escuela. ¿Mm? Perfecto, muchas, muchas gracias, Loreto. Yo muy bien. Hola Dani, hola Loreto. Estoy Hola. súper bien, pero mi internet está un poco débil, así que espero que se mantenga lo suficientemente robusto como para mantener una conversación con ustedes, que estoy muy amado de hacerla. Sí, lo notamos en un minuto. A propósito de Internet, contarles a todos a quienes nos están escuchando que este conversatorio está saliendo en vivo por la señal de Periodismo PUCB Televisión en Facebook y que ahí vamos a estar leyendo algunos de los comentarios o las preguntas que puedan surgir, ¿ya? Para que también puedan participar en esta conversación. Bueno, la invitación para este conversatorio en particular, como les decía, era hablar sobre investigación en comunicación. Ujú. Eh, pero, ¿y cómo las crisis en el fondo pueden ir afectando o pueden ir generando nuevos desafíos para nuestro trabajo de investigación, nuestro trabajo en la academia, en las universidades? Y lo primero, preguntarles, como para abrir la conversación, ¿cómo, cómo se ha ido resolviendo este trabajo de la academia, en el caso de ustedes en particular, en este contexto de pandemia? ¿Cómo les ha ido afectando, cómo ha ido cambiando su trabajo en la universidad, en las distintas actividades, ¿no? De docencia, pero también, por supuesto, de investigación? ¿Cómo lo han ido viviendo? Mm, Jorge, podemos ah, partir contigo para aprovechar que te veo con internet ahí para aprovecharnos antes que haya algún bache. Sí, estamos con... Mira, pasa que A ver, esto es obviamente muy reciente y entonces, en mi experiencia cotidiano ha implicado que pasa que yo en Cambridge, pero trabajo también en dos otras universidades. Las primeras cosas que ocurrió y que me tocó ver desde el lado de la práctica cotidiana fue
que esto se vino muy encima y las universidades o no Mm, tenían un no lo tenía. Entonces me tocó ver situaciones en tres universidades con tres mecanismos distintos y un poco con la lógica del arréglatelas como podáis, ujú, lo que significa ocupar distintas plataformas, distintos mecanismos. Y, y eso tanto para, básicamente para hacer clases, ¿no? Mirándolo desde el punto de vista de los determinismos tecnológicos fue muy interesante porque eh, se ocupó algo así como de un poco de pensamiento mágico, que la clase va a funcionar igual, mm, ¿no? No tiene nada que ver. Eh, Me tocó, superviso también estudiantes de maestría y tenía que supervisar alumnos para sus exámenes, porque ya el año estaba acercándose a la fecha de exámenes y de entrega de ciertos trabajos. Y entonces me tocó ahí tener mucho contacto con los estudiantes, porque además hay hartos estudiantes extranjeros y parte, bueno, hartos estudiantes de China, ¿no? Y ahí hubo varias cosas, hubo temas de contención, de acompañamiento, desde pensar que acá hay estudiantes chinas y chinos que están solos, viven en un dormitorio o en una residencia estudiantil, estaban angustiados. eh, por supuesto, hay siempre que pueden ser un poco racistas también. Eh, ujú, entonces ahí había un montón de cosas. Eso es lo muy inmediato. Y en lo muy inmediato acá, ¿no? Eh, por supuesto, un poco en términos personales, de angustia. Una angustia, yo diría, angustia 2.0, desde lo que pasó en octubre, que uno seguía acá todo el tiempo con mucho, muy conectado. Y luego viene esta cosa yo creo que a Alberto le pasa igual, ujú, quizá a toda la gente que estudió periodismo o está en estos temas, que hay un montón de cosas que te empiezan a estimular la imaginación y como investigador que te empiezan a llamar la atención y que tú decís, esto está raro, esto está cambiando. em, entonces, por lo tanto, cuestiones que en el caso de Chico, de las primeras cosas que me llama la atención es el tratamiento noticioso de las primeras personas aparentemente contagiadas que pertenecían a ciertos colegios de Santiago, ¿no? Y uno ujú, observaba que el tratamiento noticioso distinto a que habitualmente se tendría. Entonces, bueno, un montón de cosas que estimulaban y por otro lado hacer clases y empezar ya a pensar qué cosas se podían hacer con eso. Uno se da cuenta que también empiezan a llegar fondos o se empiezan a abrir chances sí, como de publicación, investigación, con el tema. Es como que de un día para otro todo tuvo el apellido coronavirus, ¿no? Teoría queer y claro, coronavirus, ujú, racismo, colonialismo y coronavirus. ujú, De alguna manera también poniendo muy en evidencia que este es un tema que cruza y que va a cruzar ujú, muchísimo lo que hagamos. ujú, ujú. Loreto, en tu Y experiencia, y es más o menos cómo has similar, ido viviendo esto? es más o menos similar lo que pasó con Jorge. Lo que o sea, cuando siempre uno tiende a mirar estos países como si fueran la panacea del desarrollo y tiene muchos, ¿cómo se llama?, bolsones de subdesarrollo, porque principalmente, en general, los modelos neoliberales se organizan entre centros de riqueza y centros periféricos. Y lo mismo pasa acá en Inglaterra. Por ejemplo, yo trabajo en una universidad que queda en lo que se llama o lo que se conoce como el país negro, o Black Country, porque era la zona industrial de Inglaterra durante, sobre todo, la revolución industrial, hasta más o menos lo que era la década de los 70, 80, cuando se produce el salto al modelo neoliberal con Thatcher. Y te ves como, lo mismo que escribe con Jorge, como tenemos que empezar a dominar estas tecnologías, pero no necesariamente toda la gente que asiste, en particular a la universidad en Wolverhampton, tienen acceso a la tecnología, porque estás hablando, la mayoría son personas de minorías étnicas, primera generación en universidades, y no necesariamente tienen un acceso expedito a Internet. ¿Ya? Entonces pasamos a un cambio en donde tenemos que empezar a entregar todo por Internet, considerando currículum de periodismo, entregando con lo mismo que describió Jorge, entregando materiales o trabajos de radio, de producción de radio, de televisión,
todo por internet, con universidades cerradas, así que fue bastante complejo. Y por otro lado, también lo mismo similar con estudiantes no universitarios y estudiantes de posgrado. Yo tengo dos estudiantes de doctorado en este momento, los dos afectados por el COVID en diferentes formas. Entonces, ha sido bastante complejo para todo el mundo. Y lo que yo creo que una de las cosas que tú generalmente empiezas a dar, vinculándolo esto con temas de investigación, empiezas a ver no solamente cómo la comunicación es un área que puede desarrollar temas per se, sino que empiezas a ver cómo la comunicación puede, por ejemplo, vincularse con otros temas que tienen que ver no solamente como con temas que sean solamente sobre periodismo, sino que temas que tienen que ver con el medio ambiente, Ujú. o temas que tienen que ver, por ejemplo, con la economía política. Cómo establece cierta cantidad de discursos, lo mismo que habla Jorge, que no tiene necesariamente relación solo con el COVID en general, sino cómo es el tratamiento del COVID en diferentes casos. ah, pues saltando, por ejemplo, a un caso que fue bastante, a lo mejor lo conocieron allá en Chile bastante, que es el caso de un jubilado de la Fuerza Aérea de acá que juntó cerca de 25 millones de libras para contribuir al servicio de salud. Tuvo una diferente difusión en los medios de comunicación que un residente mucho mayor que él, bueno, meses mayor que él, que era de origen pakistaní. Lo mismo que allá en Chile, cuando ves el tratamiento de la prensa, como lo comentaba Jorge, con los primeros casos, y después empiezas a ver el tratamiento de la prensa con casos que involucran, por ejemplo, personas migrantes. Entonces empiezas a ver cómo, por ejemplo, más que estudiar lo que pasa en periodismo o lo que ocurre en periodismo como prácticas o en la comunicación, es interesante ver cómo podemos vincular esos temas con áreas que no solamente tengan que ver con solamente periodismo, sino que sean más multidisciplinarias. Yo en este momento tengo un proyecto que es en Guyana, que lamentablemente está parado porque no podemos viajar por orden de la universidad. Así que todo lo que teníamos planificado se ha parado, pero es un proyecto multidisciplinario que vemos temas medioambientales y mi contribución es desde la comunicación. Entonces, es empezar a pensar, ir un poco más allá de las barreras en términos de áreas de desarrollo y ver cómo la multidisciplinaridad te puede ayudar a contribuir a escenarios tan complejos como este, como el tema del COVID, que no solamente tiene que ver con temas comunicacionales como fake news, sino también comunicación política, economía política, sociología y diferentes otros aspectos. Así que yo creo que es un buen momento para repensar cómo se hace la investigación en comunicación en general. Bueno, de partida hay algunas cosas como materiales, ¿no? Que nos han ido cambiando. Lo que tú dices es clave. De repente, no poder ir a los territorios cuando uno tenía una cierta planificación. De ahí ya hay algunos temas que van cambiando en la investigación. Mm. Y ven algunas nuevas oportunidades que se abran. Uno le pudiera dar como una vuelta de tuerca como oportunidad o como alguna fortaleza que podamos pensar para nuestra investigación en estos contextos. Ya, comparte primero. Jorge, a lo mejor tú quieres A partir ver, primero ya que tiene tienes sentido conexión de cuando Jorge internet. Parece tenga que la una mía conexión, Ya, es sí, buena, porque adelante. tenemos que mejor que la salvar mi tuya. conexión, ¿no? Ese es Eso, un Claro, tema muy eso, importante. sí, eso. partamos contigo, no hay ningún Entonces, problema. si Jorge tiene conexión, Sí, parte con Jorge. respondiendo. Súper. Conexión del primer mundo, pero Claro. Malena, Imagínate. más o menos nomás. Lo digo sarcásticamente, lo del primer mundo. Mm, Mira, las oportunidades, en términos, yo creo que sí, en términos, lo pondría de inmediato en términos pragmáticos y en términos más bien de contenido, ¿no? Y en lo pragmático, yo de hecho creo que estoy viviendo un poco algo de eso. Estoy trabajando en dos artículos para dos revistas académicas con un grupo de profesores que son André Dorcé, de la UAM Alpa en México, el Toby Miller y Enrique Uribe, de la universidad, una universidad en Bogotá, que en este momento, del externado de Bogotá.
Y eso, bueno, surgió por la invitación de Toby, que es como una especie de entero de académicos. Ujú. Y, avísame por favor, Dani, si me escuchas. Te voy escuchando. Vale. Ahí ya no. Ahora sí. Y, vale. Entonces, una de las investigaciones tiene que ver con las respuestas de ciudadanía a, a la situación del COVID, ligadas a lo comunicacional, y la otra tiene que ver con eh, algo así como de qué manera los sistemas de medios de comunicación han respondido a la situación. Y ahí se sitúa un poco lo que mencionabas de la columna de opinión hace un rato, que escribí, que publiqué en el Mostrador, y que tiene que ver con la Ujú, pregunta de, o sea, mucha gente pidiendo que tengamos una televisión cultural y educativa, y esto ocurriendo ahora como una emergencia, ¿no? Es como que uno se hizo un corte y va a la farmacia a comprar un parche curita, ¿no? ujú, Eh, pero pero ahí hay algo que se perdió y algo que se pide. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Y cómo eso dialoga con esta estructura neoliberal que de hecho es y una política de Estado también, ¿no? De las sociales democracias, las derechas chilenas, que borra la posibilidad de tener una televisión pública con ciertos contenidos, eh, podríamos llamarlos como, que uno habitualmente los llama como culturales o educativos. Eh, entonces ahí estamos en eso y es pragmático, ¿no? Básicamente, en resumen, que uno en esta imposibilidad, como dice la Loreto, de no ir a otro lugar, puedas tener una colaboración con académicos de distintos lugares y con sociales de distintos lugares, etcétera. Entonces ahí se abre una posibilidad y de hecho, junto con dos académicas más, Colombia y Australia, también estamos vamos a dar una mesa redonda de un instituto de estudios críticos en México, que eso va a ser en junio. Y el otro día nos juntamos, ¿no? Nos juntamos por Zoom, conversamos lo que nos ocurre en nuestros distintos lugares. Y fue súper rico, porque imagínate lo interesante de conversar con distintas personas que están como ahora, ¿no? Lo súper rico de conversar con ustedes y compartir experiencias. Y que eso pueda ocurre porque está la necesidad de comunicarse y saber cómo estar y cómo se puede avanzar en ciertos temas. Y de ahí pueden salir cosas también. Entonces, eso es lo muy pragmático. Y en lo de contenidos, lo pondría una pausa porque he hablado mucho y me gustaría que la Loreto pudiera hablar. Y luego volvemos al Gracias. tema de los Volvemos al contenidos. contenido. Yo, ¿cómo se llama? Gracias, Jorge. Es súper interesante lo que tú mencionas. Yo en realidad me aproximo sobre a estos temas desde el punto de vista de la teoría política, en realidad. Que es más en eso fue mi doctorado y en eso es lo que he estado trabajando. Y he estado trabajando algunos contenidos de comunicación política para algunos medios. Y lo que he estado conversando con una colega y en Chile es em, cómo se organiza este discurso de la crisis, cómo la gente resignifica este discurso de la crisis, que finalmente de pasar una crisis sanitaria pasa a ser una crisis política. O sea, el COVID, independiente de cómo haya sido la reacción del gobierno, menos mal que Chile no tiene las cifras que nosotros tenemos en este momento y espero que no la tenga. Pero sí genera, es interesante ver el punto de vista de cómo discursivamente esta crisis o este tipo de crisis terminan siendo crisis políticas o te genera o te deja ver cuando tienes elementos de inestabilidad política en diferentes sistemas. Chile lo venía teniendo desde el año pasado. Y no solamente Chile, es cosa de lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando acá, que tiene que ver un poco como, en el fondo, como, volviendo al tema del neoliberalismo, como el Estado neoliberal no ha sido capaz de responder a estas demandas sociales desde un punto de vista institucional y adaptar las instituciones, modificó o cambiar en el fondo, o los partidos políticos también no han sido posibles de cambiar los elementos neoliberales que han estado en las tramas institucionales. En esto yo estoy trabajando con unos colegas en un libro que hacemos la comparación de los dos modelos entre Chile y el Reino Unido. Así que siempre
pesar de que Chile y el Reino Unido son dos modelos paradigmáticos en términos de la implementación del modelo neoliberal, porque, y eso como lo publiqué en uno de los artículos, el modelo neoliberal en Inglaterra, aquí en el Reino Unido se instala a partir de un consenso, pero en Chile se instala a partir de la coerción. Y independiente de eso, los dos generan elementos institucionales que permiten elaborar lo que, como se llama, Harvey denomina el Estado neoliberal. Y el problema que tienes en estos momentos con este tipo de crisis es que ves reflejado cómo el Estado neoliberal no es capaz de dar soluciones a este tipo de crisis. Y los partidos políticos que están vinculados con esa modificación o con esa conceptualización de este Estado se quedan cortos en los requerimientos. Y a pesar de que algunos de los estados o los gobiernos tengan ciertas reacciones que pueden ser más rápidas a este tipo de manejos de crisis, hay una crisis institucional per se que es percibida por parte de los ciudadanos. O sea, lo mismo que pasa en Chile en términos de vinculación con el Estado, se ve acá en el Reino Unido, en términos de vinculación con no solamente con el Estado en este actor, sino que con la participación política. La evolución que tuvo la concertación de los 90 es la misma evolución que tuvo el Partido Laborista durante la época de Tony Blair. Entonces es interesante ver cómo finalmente estas crisis sanitarias reflejan las crisis políticas que finalmente los estados han estado sufriendo por bastante tiempo y por la incapacidad de las élites o la vinculación de las élites al modelo económico, no han sido capaces de transformar. Y tiene situaciones como la que está pasando en Estados Unidos o situaciones como las que también está pasando en Chile, en donde has tenido un momento de estallido social en ciertas áreas, porque finalmente es imposible hacer teletrabajo en un país que todavía es monoproductor. Ujú, ujú, ujú. O sea, a Mira, menos que, ¿cómo tú no puedes recoger, bastante gráfico, no puedes recoger papas por internet? por ejemplo, por ejemplo. Mira, antes de volver al tema de los desafíos de contenidos o de temas que planteaba, que había quedado pendiente en lo que estaba contando Jorge, em, hay algunos temas de los que han planteado que claro, que evidentemente afloran, ¿no? Voy a hacer una división de la que yo no estoy de acuerdo, pero quizás es como para que sea como bien práctica. Creo que coinciden ambos ustedes en que les interesan temas que van mucho más allá de lo que puede ser la práctica periodística propiamente tal, sino que son temas que tienen que ver con movimientos sociales, con cultura política, en tu caso. Entonces, claro, probablemente esa mirada que es más amplia, hace que vayan surgiendo nuevas preguntas y se vayan observando los fenómenos de una manera más transversal. Lo que ustedes dicen yo creo que es claro, ¿no? En Chile, por eso nosotros este ciclo lo hemos denominado en crisis, porque no entendemos como momentos separados el estallido social, cómo se ha ido desarrollando la emergencia sanitaria, referencia que hace Jorge al inicio de la división del tratamiento informativo cuando los primeros casos se ubican en un cierto sector social de nuestro país versus cuando se mueve el foco a otros grupos de la población, yo creo que enfatiza nuevamente estas diferencias que se hicieron evidentes en el estallido, pero que finalmente no es que lo anterior se superó, sigue estando muy presente. Eh, ¿Cómo han visto ese otro tema, digamos, cómo se va viéndolo como una continuidad quizás, como de los movimientos sociales, eh, que estalla el 18 de octubre en Chile, pero que sin duda, y por los elementos que ustedes les han dicho, se van manteniendo hasta hoy? Jorge, tú has estudiado Sí, el tema de los movimientos sociales, no sé si estabas pensando o te habías quedado mira, pegado, estaba pensando duda. justamente sobre eso. Avísame, Ya, pero bien, avísame si se está escuchando. Vale. estás Mira, escuchando, sí. me tomo de eso de tu pregunta o tu invitación, para vincularlo con el tema de los contenidos, que le he estado dando durante un tiempo y y que tiene que ver con lo del 18 de octubre. Ya mencionaba lo del reclamo por la televisión pública.
que fue un Ujú. reclamo que existió en el caso del 18 de octubre, ¿no? Que fue a una permanente relación a esta siempre sospecha que existe y evidencia también que existe que los medios de comunicación, únicamente la televisión chilena, usa lógicas de espectacularización, de criminalización, de la protesta al punto que era es un poco terrible, obviamente, ¿no? Pero que las marchas no tenían ya cobertura con cámara al suelo, porque se hacía con drones, porque los periodistas no eran aceptados en la marcha. Algo pasa ahí, ¿no? Eh, Eso ocurre también ahora, esta demanda por otro tipo de televisión, otro tipo de medios de comunicación. Yo creo que en términos de crisis, esta crisis nos presenta una crisis del lenguaje, por ejemplo. Hoy día escuchaba a un entrevistado en una radio que hablaba no hablaba de población vulnerable, hablaba de población vulnerada. Y yo decía, obviamente me parece muy sensato lo que esta persona decía, y por qué hablamos de población vulnerable como algo que fuera a pasar, siempre considerando que es algo que ya está pasando. Eh, ya hay otro tema de contenido que es lo que mencionaba, bueno, de contenido y relación también, que es lo que mencionaba respecto al mismo y al clasismo y este espectáculo del pobre, lo que se llama en algunos lugares la pornografía de la pobreza, donde, por ejemplo, no se cuestiona que el Estado reparta cajas con, y es un espectáculo mediático, Un que uno espectáculo. podrá decir, bueno, son las reglas del juego, de la comunicación política contemporánea, pero llegar al extremo de ponerle una cámara GoPro a la caja de mercadería que trae un arroz, tallarines, jurel, es un poco mucho. Eh, Cuarto tema que es el que más me interesa, que mm, bien, esto muy grosso modo, tiendo a mirar lo que ocurre en octubre como una práctica del abuso, ¿no? Ahí de hecho hay grafitis que hablan de que el modelo neoliberal extremó tanto el abuso, con ministros diciendo por qué no se levanta más temprano, etcétera, que a la ciudadanía. Y lo que me parece que ocurre ahora, dentro de otros elementos, pero que para mí sobresale, es la práctica del abandono, ¿no? Hay una población que básicamente se abandonó. Y esto me quedó, o se me vino muy a los oídos el otro día escuchando radio ADN. Yo escucho siempre la radio de la mañana. Me gusta escuchar la radio ADN, creo que me sirve alguna especie de parámetro de algo. Y los conductores Mauricio Hoffman y Mirna Schindler se contactan con una vecina de una población, Puente Alto, San Bernardo, no estoy seguro, líder barrial, y empiezan a entrevistar a la vecina y preguntarle cómo lo están haciendo, qué le parecen los beneficios, un poco preguntando de qué le parecen los aportes del Estado. eh, y la vecina le empieza a preguntar a los periodistas sobre los beneficios, porque no los tenía claros. Ujú. Entonces le empieza a preguntar y se convierten los periodistas en los entrevistados. Es decir, entre el mensaje del Estado, entre el Estado y ese lugar, hay un mundo de diferencia que no tiene relación, ¿no? No tiene relación, que pierde en el infinito cualquier lenguaje. eh, y eso, desde mi investigación, el libro que publiqué, que tiene que ver con la construcción del común de la voz, desde una voz que el neoliberalismo te la quita, en este caso se vuelve aún más complejo trabajar en cómo se reconstituye esa voz. Y yo creo que ahí la comunicación y el periodismo tiene muchísimo que hacer, tiene un desafío enorme, que no tiene que ver obviamente solo con ciertas tareas que al periodismo se le ha dado desde lo organizacional. Y para ejemplificar esto, me acuerdo lo que decía una ex compañera de la universidad, Teresita Calvo, ¿no? Que trabajaba en el Consejo de la Cultura, y la Teresita decía, mira, cuando se hace una actividad en el Consejo de la Cultura, hay reuniones con las comunidades, hay un antropólogo, una socióloga, no sé, un administrativo y el periodista. ¿Y qué hace el periodista o la periodista? Hace el comunicado de prensa de la Ujú. actividad, ¿no? Se nos entiende ahí con una posibilidad de vinculación. Y creo que yo creo que hay en términos de quienes trabajan desde las comunicaciones, hay una tarea, hay un pensar cómo se media entre esos mundos, pero también, incluso teóricamente, qué significa eso. De mi opinión, yo creo que ahí hay una crisis de lo público y la búsqueda de otros conceptos que puedan reemplazar lo público, porque ahí lo público ya fue de alguna manera. Y si uno lo quisiera reconstruir, ¿desde dónde se hace? ¿No?
Y para terminar el punto, ayer las últimas noticias publica en su página 16 la lista con los participantes en el acuerdo nacional convocado por el gobierno para enfrentar la crisis. Si tienes chance de verlo. Y tú miras quiénes están en ese acuerdo nacional, yo apostaría que son casi solo gente de Santiago, en su mayoría son abogados y economistas, y en su mayoría son de los partidos políticos de Mónica, y de organizaciones corporativas, empresariales, que son las mismas de siempre. Entonces, ahí yo creo que no hay mucho remedio, y hay una tarea y un desafío. Hay un tema de estudio. ¿Es esta una discusión nueva? Sí y no. Tal como las otras discusiones, yo creo que no hay ninguna es nueva. Son todas discusiones medias viejas, pero pasadas por el filtro de esta situación que nos toca a todos y que, como decía Loreto, de alguna manera desnuda todo lo que existía, ¿no? Todo el maquillaje que había, toda la pintura que le pusimos a la casa para que las visitas vieran que la casa era bonita, ya no está. Y nos mostramos totalmente desnudos. Eso. Gracias, Jorge. Loreto, Ujú. ¿puedes Interesante un poco lo continuar que, sobre este punto? a lo mejor yo tengo una visión un poquito más negativa de los medios de comunicación. Porque en general, dentro de este entramado institucional, los medios de comunicación encajan dentro de lo que es la división del modelo. O sea, y uno de los elementos del modelo neoliberal es el refuerzo de las diferencias de clase, por un lado. Y lo mismo que pasa en Chile es lo que he visto yo acá. De la reproducción de la forma en que haces el tratamiento de lo que son los sectores populares en Chile, lo que son acá los sectores populares en el Reino Unido, lo que son las minorías étnicas. No es mucha la diferencia en términos del lenguaje a la forma en que los medios se aproximan a, en términos de cómo establecen ¿cómo se llama? Este retrato de cómo se vive la pandemia en las clases, en las diferentes áreas. Y a lo mejor uno de los elementos más interesantes, que también yo lo vi en la cobertura de la crisis, ha sido lo que es la cobertura de la violencia, lo que se vivió en Chile en octubre del año pasado y la violencia que se vivió en algunos sectores de Santiago durante la pandemia. Que generalmente, eso es lo que siempre es mostrado como en la prensa, es diferencia de clase, que es la misma que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos en este momento. O sea, no fue coincidencia de que la gente fuera a saquear el Jumbo o fuera a saquear las grandes tiendas, como no es una coincidencia de que la gente en Nueva York fuera a saquear una tienda de Dolce & Gabbana. O sea, hay un elemento de clase eh, involucrado en ese aspecto porque no toda la población de los países que tienen este modelo ha sido invitada a los beneficios del modelo. Y lo mismo que Ujú. te comentaba acá tengo estudiantes que tienen una muy mala conexión o no conexión en Internet, porque tienen funciones de subdesarrollo bastante grandes en el Reino Unido, sobre todo después de 10 años de pobreza, o sea, de austeridad. Y estoy de acuerdo con lo que dice Jorge respecto, hay una crisis de lo público. Em, pero esa crisis de lo público también tiene que ver con la forma en que nosotros en este entramado entendemos lo público. O sea, no hay que olvidar que el modelo que nosotros tenemos, el Estado que se construyó en Chile desde los años 90, desde el año 1978, que ese es el plan laboral, si no me equivoco, 76, es un Estado que demoniza todo lo que sea público, un Estado que no debe intervenir, un Estado que no genera ningún rol dentro de la economía y un Estado que desde su concepción tiene que estar fuera de cualquier acción social. ¿Mm? Y yo creo que no es coincidencia tener una mala imagen del Estado y de la acción pública por parte de la ciudadanía, porque hemos vivido por más de 40 años en un país donde cualquier cosa que viene del Estado o tiene acciones del Estado es ineficiente. Entonces, como lo decía anteriormente,
en el Reino Unido y en otros países donde el modelo, el Estado neoliberal ha sido estructurado. Entonces, no es una casualidad tener esta crisis de lo público. Por eso, cuando ocurren este tipo de situaciones, tienes este tipo de reacciones frente a lo que es cómo el Estado organiza y cómo organiza los recursos y cómo se reparten los recursos. Ahora, si yo veo los contenidos de la prensa que he visto en Chile y que he visto acá en el Reino Unido respecto al mismo tema para dos gobiernos que son absolutamente dos gobiernos que son de derecha, em, el reino tiene de mayor variabilidad, ¿cómo se llama? Diversidad en términos de contenido, porque tienes no es necesariamente medios estatales, pero sí medios que no son comerciales. Y hay, ¿cómo se llama? A lo mejor concuerdo, no he tenido la oportunidad de leer lo que Jorge ha comentado, pero el tema de los contenidos, cuando tú tienes un modelo comercial, es completamente diferente cuando no tienes un modelo no comercial. Aún así, tienes ciertas formas de enfocarte o de buscar o de analizar los mismos sujetos, o sea, ¿cómo se llama? La exhibición de la pobreza o el lenguaje que usas para trabajar la pobreza y la violencia es bastante similar. Porque a pesar de que los contenidos tengas mayor diversidad, tienes un elemento, los medios de comunicación juegan o forman parte de este modelo, en cierta manera, no lo retan. Si en algunos momentos tienden a reproducirlo. Entonces hace mucho más difícil generar un cambio. Eh, y las prácticas periodísticas, en cierta manera, tienden a reforzar este tema cuando tiendes a buscar fuentes que son fuentes que tengan ciertas características, porque son fuentes relevantes para la historia. Generalmente nosotros tendemos a dejar sin voz a la gente que debería tener voz en los artículos o las notas que publicamos. Saben que estamos haciendo esta transmisión en vivo, ¿no? Por Facebook. Entonces han llegado algunas preguntas. Voy a hacer una en específico porque piden una precisión. Escribió Manuel Guerra, que estuvo la semana pasada también ahí protagonizando uno de estos conversatorios, y pregunta, ¿con Estado neoliberal se refieren a la administración mixta entre gobernantes elegidos y el gran empresariado? Una pregunta, la digo ahora porque es como una pregunta de precisión, ¿no? De uno de los conceptos que han estado apareciendo. Luego voy a leer otras dos preguntas que llegaron. Jorge, ¿tú que tienes conexión? ¿Quieres partir? Loreto, tú ocupaste el concepto Estado neoliberal. Sí, yo ocupé el Si concepto quisieras Estado partir neoliberal. tú con el... Yo me refiero al Estado neoliberal a lo que reproduce, ¿cómo se llama? Define David Harvey en su libro La breve historia del neoliberalismo, en donde habla de cómo el Estado, de hecho, ha integrado el modelo económico. No es la administración del capital, es básicamente cómo el Estado organiza toda su función a partir de parámetros básicos del neoliberalismo, que son un Estado no interventor, eh, un Estado que, ¿cómo se llama?, no tiene ninguna acción social y se restringe de participar en todas sus funciones sociales y deja al mercado que tome esas acciones. Y él es que define o conceptualiza este ideal del Estado neoliberal en su trabajo. Y por eso cuando hablo del Estado neoliberal me refiero particularmente a esa obra. Perfecto, muchas gracias, Yo, Loreto. yo a eso agregaría Sí. solo lo que me gusta mucho decía en Clini del neoliberalismo, es decir, que frente a, y básicamente cómo se naturaliza como hegemonía. Es decir, que frente a determinadas situaciones no hay otra respuesta dentro de la doctrina, dentro de cosas. Es decir, no hay otra solución ni respuesta desde el Estado de la que, como en ese libro, en ese
manual, de algún modo se minimiza al punto de confiado para hacer algo dentro de esas posibilidades. Ahí hay muchísimos ejemplos. Yo soy, yo soy de Melipilla, oriundo y muy querendón de Melipilla, en Melipilla, Santiago, para poner un ejemplo que no sea de los medios, se hizo la primera autopista de San Antonio y Santiago. Eso suponía que duraba un periodo de tiempo, ¿no? Al término de ese periodo, volver al Estado. Bien, jamás se al término de ese periodo ni una oficina ni un empleado que fue señor a cargo del retorno al Estado. Es decir, porque eso Estamos teniendo problemas de conexión, Jorge. ¿No? Sí. Ok, perdón. Se te escucha ahí, pero para Ahí, ver te si de queda- repente... Ahora sí Ah, pasemos a Ahí la... No, parece que pasemos tú. sí, ahí parece que volviste, Ok, Jorge. bueno, nos básicamente decía que es un estado atrofiado, que sigue un libro, no sé, y me parece que eso lo tiene tan incorporado que que esta como la infraestructura se dota de una ideología que no, de la que no puede salir y la que no quiere salir también. Es un poco confiado y capturado. Eso. Daniela, te Gracias. quedaste pegada en mi... Me quedé ahora pegada sí. yo, pero ¿me Sí, escuchan? Ah, sí, ya, no, ahora te perfecto. escucho. Sí, sí. Ya, perfecto. Voy a leer otra Oye, pregunta que tiene que Dani, ver, ¿sí? ¿Me Sí, escuchan? a lo mejor sí, podríamos ocupar el chat también en caso de que nos sí, quedemos pegados. Sí, pues, buena idea. Si alguien quiere poner una, si ahora me están escuchando, voy a leer Sí, otra pregunta que nos llegó. dale. Esta pregunta es de Pamela Vega, hola, pues. también exalumna de la escuela, así que le mandamos hartos saludos a la Pamela. Dice, en este contexto de la crisis que estamos conversando, las personas se cuestionan el rol de los medios tradicionales y crece una Jorge también. Dice, al mismo tiempo, muchos asumen el rol de las comunicaciones y muchos asumen el rol de las comunicaciones y las noticias falsas son pan de cada día. ¿Cómo ven el desafío para los profesionales de la comunicación en ese contexto, ¿no? Como este desprecio a los medios de comunicación y este pan de cada día de las noticias falsas. Entretenido las noticias falsas. Es interesante ese tema de las noticias Mm, falsas. Am, es interesante porque ¿qué tipo de noticias falsas? Porque una cosa es ver lo que tú publicas en una red social y la otra cosa es una noticia que no tiene, ¿cómo se llama? Fuentes válidas que hace un medio tradicional, o por un periodista, o por alguien que trabaja en un medio, no necesariamente ¿cómo se llama? Tradicional, medio alternativo también, pero que tiene una práctica periodística. Em, es interesante ese tema, es muy interesante, sobre todo porque los periodistas están usando, o estamos usando mucho, lo que son las redes sociales también para la cobertura. Y las redes sociales son muy proclives a diseminar lo que son discursos o información que no es necesariamente, como se dice, confiable, y también discursos populistas. Entonces, es, eh, es interesante ver cómo eso tú lo puedes, no es necesariamente, no es cómo lo puedes tú resignificar, sino cómo tú lo puedes vincular o cómo tú puedes diferenciar ese tipo de discurso, ese tipo de información cuando estás haciendo tu trabajo. Ahora, también tienes la ideología de tu medio y no necesariamente esa ideología te va a favorecer. Yo creo que el mejor ejemplo de eso es Fox News, en términos de cómo ellos hacen un trabajo de la noticia, que es bastante interesante también. Entonces, las redes sociales en general son un tema bastante interesante, sobre todo por el tipo de discursos que tú ves en ellas. Y la relevancia que le damos a las redes sociales tiende a ser a la relevancia que nosotros le damos a información que viene de pares nuestros, porque finalmente eso es lo que son las redes sociales. Estás viendo una vinculación que son gente que en cierta manera la sentimos mucho más cercana que los periodistas. La pregunta podría ser, ¿por qué sentimos más cercana una red social que un medio de comunicación? Y no necesariamente porque los periodistas
no hagamos bien nuestro trabajo o estemos vinculados a los grandes capitales. O sea, acá pasa exactamente lo mismo y acá no tienes la televisión, por ejemplo, no es televisión privada, mayoritariamente. ¿Por qué? ¿Será Em, Mira, alguna yo creo que hay un referencia a este caldo de tema? cultivo, hay un cultivo muy proclive para eso, y algunos de estos elementos que puedo notar, uno es la pobreza de los medios de comunicación, menos personas, mucho más pega, de manera más rápida, con fuentes menos confiables, em, bueno, todo un deterioro del sistema de medios de comunicación. Por otro lado, una legislación pobre, ¿no? Una legislación muy pobre al respecto. En tercer lugar, un aprovechamiento por esparcir esto. Trabajar en fake news, hay harto material sobre paraísos de fake news, es decir, en Macedonia, en Albania, hay pueblos donde hay gente que se dedica a esto. Eh, como profe- pero a mí que me llama más la atención y me parece interesante que todavía hacer un trabajo investigativo sobre eso, cómo se esparce. Porque, por ejemplo, todos tenemos familiares, rebotan mucha de esta información en WhatsApp. Ujú. Y yo diría que lo rebotan con entusiasmo, es decir, mira, yo tengo razón, presidente Trump se tiñe el pelo en la peluca desde Juanito, ¿no? O mira, el latín en realidad es marciano, yo lo sabía porque lo dice la noticia, y lo dicen y se parece la noticia, e igual, por lo tanto, si luz, ¿cuál tiene que ser noticia? Entonces, hay unas ganas de como poseer cierta verdad, uf, algo así como una necesidad también de que hay una razón de función lógica muy fácil y muy simple, que no es tan compleja, que ratifica lo que ella piensa y que tiene que poner todo muy en blanco y negro y sin matices. Y ahí yo creo que hay una cuestión muy interesante. De hecho, a mí me entusiasmaría mucho, por ejemplo, conocer los chats de WhatsApp de la gente que está por el rechazo, ¿no? De Ujú. la Constitución. ¿Qué tipo de noticias circulan que son tan proclives a pensar eso? Y Teorías ya conspirativas. que, ya que, ya que estaba en ese tema, me ha llamado la atención que nadie había preguntado por qué de un país medio viejo, práctica, pero ahora tenemos internet, tenemos redes sociales, por agua, etcétera. Yo creo que es un tema que quizás alguien va a preguntar. Voy a esperar a ver si alguien pregunta para meterme en eso. Vamos a ver si ahora hay una motivación. También estaba pensando que en lo que estás diciendo, sin duda también está esta crisis de confianza general también, tanto a los medios de comunicación y el propio sesgo, ¿no? De las propias redes que uno va siguiendo. Yo siempre cuento que si hubiera sido por mi línea en Facebook, por mis amigos en Facebook, yo hubiera estado convencida de que Alfredo Sfeir hubiera sido presidente de Chile, digamos, porque Mm, todos estábamos ahí, como parecía que era el candidato de todos, al menos los que yo tenía en esa red. Entonces, se va reforzando sí. nuestras Pero, mismas creencias pero y nuestras interesante, dudas mm, también, nuestras interesante saber. desconfianzas. Disculpa, Daniela. Interesante sería saber, porque lo que pasa es que las redes sociales o la tecnología digital lo que nos permite ahora es tener una mayor visibilidad de esos mensajes que 30 o 40 años atrás no eran visibles. Y tienes una evidencia porque quedan en el data de tu celular. Sería interesante ver, o sería interesante, bastante difícil, hasta qué punto lo que estamos viviendo en las redes sociales es algo que siempre se ha visto en Chile, o en nuestra forma de ser como chilenos, de tener mayor confianza en nuestras redes cotidianas más que en la información institucional. Am, y es algo que es muy difícil, o sea, una investigación bastante difícil de llevar de hacer, pero en cierta manera, a lo mejor estamos viendo algo que nosotros siempre hemos sido proclives a confiar más que la información institucional. Lo que pasa es que ahora es mucho más visible porque lo ves publicado. Ujú. Antes eso tú no lo veías publicado.
nos quedan 10 minutos, 9 minutos. Hay algún otro comentario que lo voy a leer después, pero hay un tema que me gustaría proponerles para ver cómo ven, para conocer su opinión. Porque ya lo han dicho, ¿no? Esta crisis del Estado neoliberal que luego precisaron, una crisis del modelo, podríamos decir, que también se decía mucho en Chile a partir del estallido social. Pero la universidad, la academia, la investigación, los que trabajamos en esto, también somos parte de este modelo. Ah, sí. Entonces, ¿cómo nos insertamos ahí? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuáles son nuestras deudas, quizás? ¿Cuáles son nuestros desafíos? Porque finalmente no es que estemos en una abstracción, somos parte del sistema, incluso en muchos contextos se habla, ¿no?, de esta idea del capitalismo cognitivo también. Entonces, eh, ¿cómo nos insertamos como profesores, como investigadores en la universidad también en estos desafíos? ¿Cómo nos interpelan en ese espacio? Ya. Esa pregunta es bastante compleja. Yo creo que Chile tiene una ventaja sobre el Reino Unido en términos de la academia. A lo mejor, no sé si Jorge compartirá eso conmigo, de que todavía la academia chilena tiene elementos de democracia en lo que son la elección de la mayoría de sus autoridades. Y yo creo que es algo que hace que la academia chilena, a pesar de que, como tú bien dices, está inserta en este momento, o hacer frente a este tipo de organización de poder, porque finalmente el neoliberalismo también involucra una organización de poder. Lo que yo no he visto acá en la Academia Británica. Acá no hay elecciones, los decanos son contratados. El modelo, la forma en que la academia se maneja acá es mucho más similar a lo como se maneja, con suerte, una empresa, que lo que es la universidad en términos del manejo interno. Aún así tienes elementos de resistencia, y la forma de hacer resistencia no es solamente, y eso es algo que he visto mucho acá, no es solamente trabajar en lo que es la investigación académica, sino cómo llevar la investigación académica hacia afuera, y cómo hacer activismo desde la investigación académica. Am, es algo que yo lo he visto mucho, mucho acá, y creo que es una de las formas en que se puede contrarrestar este modelo. Esta forma de institucionalidad. Am, y yo creo que la academia chilena tiene mayor potencialidad para hacer eso que lo que he visto acá en la academia británica. Ah, Porque tiene esos elementos de democracia. Por ejemplo, la mayoría de los académicos están insertos en organizaciones sociales, colegios profesionales, y he visto también, son representantes de colegios profesionales, cosas que aquí he visto que ocurre muy poco. Am, y es algo bastante, bastante, bastante complejo. Y el temor que existe en este momento, no sé cómo lo estarás viviendo tú, Jorge, pero el temor que existe, o que he visto acá dentro de la gente en mi universidad, y colegas trabajando en una universidad de cerca del área donde yo vivo, acá en Nottingham, es que va a haber un recrudecimiento de cómo es esta universidad empresa que se ha venido instalando en los últimos 10 años en el Reino Unido. Y es uno de los temas que aquí está bastante complejo. Así que eh, yo creo que los académicos tenemos una responsabilidad, en no solamente predicar, sino que practicar lo que predicamos. Y practicar lo que predicamos que vaya mucho más allá de nuestro trabajo académico, o lo que son publicaciones, eh, y también inspirar a nuestros estudiantes en ese tipo de participación. Sí, yo creo Jorge, que la universidad está muy tensionada en algo así como la asistencia o la asignación es un botín para el modelo. Estaba pensando en cuán presionado, por ejemplo, está
el docente, por llamarlo de alguna manera, por cumplir demasiados estándares para los que no tiene tiempo, no está la infraestructura, no tiene visiones para hacerlo. Hace mucho tiempo quitó la vida a un académico muy potente, Mark Fisher, poco presionado y apretado por las condiciones de la vida académica. Entonces yo creo que ya es muy complejo bajar en hacer buenas clases, preparar buenos contenidos, preparar otras formas de aproximarse a la pedagogía, de desarrollación, totalmente de hacer de extensión, de lo que dice Labreto, yo lo comparto, ¿no? Tener en mente una inversión-acción, tener un pie en los territorios. Entonces, todo el tiempo es una resistencia por básicamente no sucumbir a las condicionantes que te ponen tarde, también desarrollar prácticas que sean decoloniales, contrahegemónicas, en la práctica actual, en las formas de evaluar, en los contenidos que se plantean. Es un montón de carga que yo creo que la única forma de sobrellevarlo es que los planteles académicos se entiendan como bolsones de resistencia y le permitan a sus académicos y a las personas que trabajan ahí, ¿no? Yo creo muchos los equipos de trabajo, de repente por ejemplo, universitaria en general puede ser de una manera, tipos humanos logran resistir y logran contaminar de buena manera el resto, puede resistir de mejor manera. Un cambio que a mí me parece que es muy de contrarrestar. Gracias, sí, eso, bueno, quizás también uno pregunta de sus propias obsesiones, ¿no? Pero esa tensión en la universidad es algo que me parece que es interesante incluso para hablarlo en otro momento, porque ya nos quedan 2 minutos, así que voy a leer un comentario que hizo Gonzalo Galvez, es más bien un comentario, algo que había comentado Jorge. Voy a quedar con este otro tema pendiente de desarrollar. Dice, lo que dice Jorge Saavedra es muy fuerte, la falta de calle o vivencia social de las autoridades, en especial del actual gobierno, lo que influye en que los mensajes o iniciativas no lleguen adecuadamente a la comunidad. Si ni siquiera qué podemos esperar de sus bases y de los propios vecinos. Y eso pasa porque el gobierno, dentro de su perfil asistencialista, entiende la vinculación comunitaria casi como un acto de responsabilidad social empresarial, con todas las falencias que eso implica, a propósito de lo que comentaba Jorge hace un momento atrás. Y ahí hay 2 preguntas con las que vamos a cerrar, porque queda 1 minuto, vamos a cerrar. Dice Alexis Llerena, miren, les pregunto una recomendación a ustedes. Dice, ¿qué medios siguen y recomendarían porque reconocen en ellos una mayor independencia? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Bueno, pueden preguntarte. A mí me tinca que estás preguntando por medios chilenos, pero lo estoy asumiendo solo. Lo estoy asumiendo, pero puedes dar algunas otras recomendaciones, Loreto, lo que tú quieras. Porque yo sí, hay uno, me gusta mucho CIPER, también hay un nuevo medio que sea Interferencia.cl, se lo he seguido bastante. Las radios, en general, también lo mismo que Jorge, yo soy más fan de las radios que de los otros medios de televisión. Tienen que tenerlo allá en Chile, y yo lo encuentro bastante interesante, sobre todo en la cobertura de América Latina, es Al Jazeera, y deben haber algunos contenidos que estén en español. Yo realmente recomendaría Al Jazeera si están viendo cosas de América Latina, porque tiene contenido bastante interesante. Muchas gracias. ¿Y tú, Jorge, alguna recomendación para Alexis? Oye, muy cierto lo que dice Al Jazeera, muy buenos contenidos y hay un programa especial en particular sobre medios de comunicación Al Jazeera que lo pueden buscar en YouTube, que se llama The Listening Post, que es el The Listening Post, que trata solo, Dani, es un programa, lo producía una amiga mía, porque trata sobre educación, movimientos sociales, política, y hay un especial sobre el que me tocó participar hace un tiempo, que está bien, bueno. Pero mi respuesta es que yo lo que no tengo así como anda y créele, etcétera. Yo trato de leer lo que más puedo y claro, leo
pero leo mucho los comentarios de EMOL, como el planeta de los simios, esa cuestión, la gente que comenta en EMOL, lógicamente. Y trato de leer lo más posible porque creo que si no me estoy perdiendo de algo. Y trato habitualmente de leer que yo creo que no es como yo. Por lo tanto, el Guardian, pero también leo el Daily Mail, que es como lo peor. La cara de la Loreto fue notable en esa Sí, parte. No, entonces trato de leer cosas que no me gustan. ¿Y sabes por qué? Una de las con razones, el porque si Telegraph me no, basta. y lo que me pasa es que siento que estoy cayendo en esta cámara de eco que tú hablabas, Dani. Sí, en Que el cepo ahí, que nos vamos tu timeline, reproduciendo, sí. claro, pues, ¿cachai? Tú pensás que Claro. va a ganar Sphere o mucha gente, el hacer plot la elección, entonces Claro. necesito salir de ahí, sobre todo si me considero como un investigador en comunicación, etcétera. Entonces mi lectura de medios de alguna manera ya está sonada, porque no puedo leer medios como alguien que no estuviera interesado en estos temas de una mirada más crítica o que lo estudia. Pero mi respuesta es tratar de leer lo más posible, y tampoco leo mucho, yo estoy medio sonado también. Creo que no soy un... No puedo leer como leía cuando yo compraba El Punto Final y leía 3 páginas que eran unas sábanas como de muchísimas palabras. De alguna manera me he condicionado en mis lecturas y trato de acceder a la mayor cantidad de radio, televisión y... Perfecto. Ahí justo Verónica López, que trabaja con nosotros en la escuela, posteó ahí una información también sobre Al Jazeera, para que también la puedan conocer. Y la última pregunta de Cristian Ponce, mira, esto apelando a que ustedes son profesores, pudieran poner una nota de 1 a 7. ¿Qué nota le darían a los medios de comunicación chilena frente a la crisis social y sanitaria que vive el país? Y saluda a Jorge en particular. A nosotras no, Loreto, pero a Jorge lo sabe. ¿Qué nota? Pregunta. No sé. Yo creo que es bastante compleja esa pregunta porque tienes que ir medio por medio. Las radios, a la crisis social, más que la cobertura en la televisión. Yo creo que fue una muy buena cobertura por un proyecto de investigación que estaba trabajando sobre temas de migración. Estaba trabajando mucho con radios en Chile. Y en general me ha gustado bastante la cobertura de las radios porque es una cobertura que vincula regiones, que es algo no necesariamente que tú lo ves en los otros medios de comunicación. Nota, no me aventuraría, ¿No? porque tienes diferentes parámetros, pero sí fue mucho más interesante que lo que vi en los programas en los otros medios. No tengo rúbrica, dice la Loreto, no puedo es Mira, demasiado poner complejo. nota. mi respuesta a la pregunta sería, o va a ser un homenaje a un profesor de nuestra escuela, por Ya. tanto mi respuesta sería que Cristian se respondiera a sí mismo. ¿Qué? No ¿Qué? escuchamos. Mi Se respuesta, quedó pegado. Cristian, en el Escríbelo. homenaje a este profesor, es que se responda a sí mismo. ¿Se escucha ahí? Sí, ahí se escuchó. Ya. Se Y que se escuchó. responda a sí mismo y lo ocupe como un ejercicio crítico respecto a la situación de medios en sus distintos matices. Por supuesto, a Rodrigo Araya. Te iba a decir que te iba a sugerir que hiciéramos un concurso en las redes a ver si adivinaban a qué profesor te estabas refiriendo, pero ya diste la respuesta. Yo creo que lo vamos a saludar también porque me pareció ver que Rodrigo estaba conectado. Les quiero agradecer a ambos que se hayan conectado. Muchísimas gracias a todos. Va a quedar el video también. El tema yo creo que podríamos seguir conversando sobre este tema que yo creo que a ustedes y a mí y a quienes también nos han seguido por las redes también entiendo que les interesa muchísimo. Una buena forma, creo, de ir reconociendo y saludándonos en estos 25 años de la escuela y dejar a todos invitados porque la próxima semana tenemos el cuarto conversatorio. Nos vamos a ir a un mundo digital
El tema es experiencia de usuario y periodismo, desafíos actuales y futuros. Va a ser el próximo miércoles 10 de junio, en el horario habitual de a las 6 de la tarde, hora chilena. Recuerden que este cambio lo hicimos para respetar los usos horarios, para que pudieran descansar más tarde y no tuvieran que ¿Quién va a estar estar de altas invitado o horas. invitada? 11 Ahí de la lo voy a noche. decir inmediatamente, los conocen seguramente. Modera el profesor Daniel Jiménez, le mandamos saludos especiales desde aquí, y participan nuestras exalumnas Darcy Vergara y Andrea Zamora. Así que Estupendo. todos Andrea, estupendas invitadas, así que vayan siguiendo súper. los ciclos que estamos realizando para celebrar y saludar nuestros 25 años, nuestro cuarto de siglo de la Escuela de Periodismo. Millón de gracias, un gustazo haberlo visto, escuchado, y nada, pues nos seguimos en contacto.